Vamos a dar inicio a, permítanme un minuto para poder compartir pantalla. Bienvenidos a todos en esta noche, este primer webinar de la ruta EPL. Aquí creo que ya se va a poder escuchar. Bienvenidos todos, gracias por su puntualidad, gracias por su asistencia. Nos alegra el poder tenerlos aquí. Sé que por ahí se van a ir Buenas noches. uniendo más. ¿Cómo están? Buenas noches. Se van a ir uniendo algunos más también en los próximos minutos. Nos sorprendió mucho darles la bienvenida para poder comenzar. Nos sorprendió mucho los participantes, los inscritos, cuando con el equipo de PL, desde las diferentes áreas, conversábamos y compartíamos de nuestro deseo de querer seguir aportando en este proceso desde la Escuela Pedagógica de Lima, de inspirar nuevas formas de enseñar y aprender. Veíamos que este era uno de los, no solo el medio, sino de los canales posibles, ¿no? Crear esta ruta EPL, como lo han podido ver también ahí en la publicidad, que es una ruta de webinars especializados en diferentes temas, especialmente los que impulsa la Escuela Pedagógica de Lima, como es neuroeducación, aprendizaje e innovación educativa, metodologías ágiles, y donde cada parada de esta ruta pues representa una nueva experiencia de conocimiento y de transformación. Por eso estos webinars y de todas estas rutas de la ruta EPL será de manera mensual, está dirigido pues a docentes, a estudiantes, a profesionales de diferentes rubros y áreas que estén de alguna u otra manera pues vinculados a la educación, psicólogos, padres de familia, líderes educativos, etcétera, ¿no? Y esto es para explorar efectivamente diferentes temas, ¿no? Que están relacionados a todas estas temáticas importantes de reflexión que queremos impulsar. ¿Y por qué ruta? Porque pues consideramos que aprender también es un viaje, es una aventura, es un desafío, es un reto, y que en cada parada pues descubrimos estas nuevas formas de enseñar, aprender e inspirar. Así que sin más, bienvenidos a este primer webinar, a esta primera parada de esta ruta de PL, que con mucha alegría, pues desde todo el equipo, nos alegramos de tenerlos a ustedes aquí. Me lleno de alegría también porque en este contexto, el día de hoy es el Día Internacional del Juego también, justo 28 de mayo, que principalmente fue promovido en sus orígenes por la Asociación Internacional de Ludotecas, ¿sí? Eh, Esto fue en dos fases porque si bien hoy es el Día Internacional del Juego a nivel mundial, también ya por Naciones Unidas se consolidó, se estableció oficialmente el 11 de junio. Y, y de alguna manera, pues el recorrido es sumamente interesante. Eh, yo contento y feliz porque es una de las metodologías, hablando propiamente del aprendizaje basado en juegos, que es de donde vamos a partir, eh, que realmente a mí me llena, me apasiona, los que me conocen lo saben, y por tanto, cuán necesario es el poder realmente encontrar los beneficios que tiene el juego para el aprendizaje, especialmente para aquellos que estamos vinculados al aprendizaje. Dicho esto, esta primera ruta entonces se centra en la pregunta de cómo aprenden jugando nuestros estudiantes y del juego a la experiencia significativa en el aula, así lo ha titulado el equipo. Me presento rápidamente para los que no me conocen, soy Hernán Ocampo, soy un educador con más de 15 años de experiencia, me dedico a la investigación y sobre todo soy un apasionado no solo por la educación, sino también por las neurociencias y en concreto por la neuroeducación y la neurodidáctica. Y también pues desde ahí soy fan, humildemente lo digo, del mejor equipo del mundo, que es el Fútbol Club Barcelona. De repente hay alguno que es del Real Madrid, pues
lamentablemente no va a encontrar un aliado en este sentido ahora, pero me apasiona el fútbol como me apasionan las neurociencias y la neuroeducación y me apasiona el Fútbol Club Barcelona. Me parecía ahí curioso el poder partir generando vínculos. Dicho esto, entonces, comenzamos a ver algo importante. Esa es una frase de una de las personas que admiro mucho, que respeto mucho, que es la doctora Ana Forés, una maravillosa persona, investigadora, educadora apasionada. Es directora de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona en España. Y ella tiene esta frase que nos sitúa bajo lo que sabemos, bajo lo que podemos entender de la neuroeducación, porque hablar del aprendizaje basado en juegos, hablar del juego, hablar de metodologías ágiles, metodologías activas, necesariamente implica hablar de neuroeducación. Y la doctora Ana nos dice, con la neuroeducación, dice, se consigue saber cómo estamos aprendiendo. De ahí partimos. Este es el gran aporte que tiene la neuroeducación, saber cómo estamos aprendiendo. Y desde ahí, por qué hay cosas que funcionan en el aprendizaje y por qué hay cosas que no funcionan. Así de sencillo y así de claro. ¿Por qué? Porque al final la neuroeducación es una ciencia, se basa en la evidencia científica. Y añade ella, esa explicación sobre el por qué lo que hacemos funciona o no funciona es el gran aporte de la neuroeducación, nos dice. Este es el contexto de donde partimos, queridos amigos. Si alguien tiene algún comentario que hacer, en algún momento quiere participar con total confianza, la idea es que en esta primera ruta nos enriquezcamos, aprovechemos todos al máximo esta oportunidad. Y veamos un poquito el juego desde esta consideración neurocientífica como una necesidad biológica. ¿Por qué? Porque poder entrar en el mundo de la exploración del juego tradicional, del juego como tal en sus orígenes, en su historia, en toda la transformación que ha pasado, por la que ha pasado también en el contexto educativo, analizar esta evolución histórica, este impacto que tiene en el aprendizaje, estas oportunidades que de alguna u otra manera pues ofrecen para la enseñanza a través de la DJ y a través de la gamificación, es de suma importancia. El juego, siempre lo he dicho, lo voy a repetir, es una herramienta esencial en el desarrollo humano. Desde los primeros años de vida, el juego nos permite explorar el entorno, nos permite, si somos conscientes, desarrollar habilidades sociales, construir conocimientos de manera muy natural e incluso de manera progresiva. Por eso ya en términos propiamente neuroeducativos, el juego lo que hace, y lo vamos a entender cada vez con mayor profundidad en los siguientes slides, el juego lo que termina haciendo es activar circuitos cerebrales que de alguna manera son claves y están relacionados con la motivación, con el aprendizaje, con la memoria, y esto es porque ayudan a potenciar la liberación de unos elementos electroquímicos que son los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, que sabemos es crucial para todo lo que es el refuerzo positivo, para todo lo que es la consolidación de aprendizajes significativos. Y esto es nuestro punto de partida, ¿sí? A través de la interacción lúdica, todos nuestros estudiantes, niños, niñas, lo que hacen es no solo adquirir competencias cognitivas e incluso competencias motoras, sino más bien es lograr fortalecer competencias sumamente importantes y con mayores énfasis y especialmente ahora en este siglo, como la creatividad, como por ejemplo el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales, etcétera. Por eso, a lo largo de la historia, la educación ya formal ha tratado de mantener una relación que digamos es ambigua con el juego. Y desde ahí es conocer estas realidades, ¿no? Por ejemplo, ver este tipo de juegos y uno dice el famoso Monopolio, el famoso Club, el famoso Uno.
¿no? Eh, en muchos sistemas educativos, este ha sido como que progresivamente, el juego ha sido progresivamente marginado, ¿sí? Ha empezado a ser relegado al ámbito del recreo, a considerarse una actividad sin valor académico incluso. Y claro, se han priorizado, ha habido tendencias hacia modelos de enseñanza que han estado basados más en la memorización, en la instrucción directa, y esto ha logrado un distanciamiento entre el aprendizaje y la experiencia lúdica. Y lo que se ha terminado haciendo es privar a los estudiantes de una metodología que favorece muchísimo la exploración activa y el aprendizaje significativo, ¿sí? Pero ¿qué sucede en estos últimos años? Aparece indudablemente el auge de las neurociencias, fortalecen las teorías constructivistas del aprendizaje, se empieza a renovar el interés por reintegrar el juego en la educación. Y por eso el ABJ, la gamificación misma, empiezan a demostrar que son altamente efectivas para principalmente mejorar la motivación, mejorar la comprensión de conceptos complejos y poder lograr una mayor retención del conocimiento. Y por eso es tan importante tener este acercamiento, hacer esta reflexión, tener esta mirada, poder profundizar, generar una reflexión mucho más profunda sobre toda la evolución que ha tenido el juego en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje y desde ahí tratar de ver estrategias prácticas que nos permitan integrar los principios del juego en nuestras aulas. Así de sencillo. Y es lo que vamos a tratar de hacer en esta primera ruta, ¿sí? Y veamos, por tanto, esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron libremente? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me responden? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron libremente? ¿Quién se anima? Pueden activar el chat, pueden utilizar el audio también, sin problema. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron libremente? ¿Hace un mes, el año pasado, hace 10 años, cuando éramos niños y estábamos en inicial? Vamos, perdamos el miedo. Luciana Ballesteros, ¿qué tal, Luciano? Un saludo para ti. Yo jugué ayer, nos dice. Ajá. Juan Carlos nos dice hace Hola, años, carnal. ok. ¿Qué tal? Qué gusto. Hace años, nos dice Juan Carlos, ok. Yo también jugué ayer. Este, los que sabemos el poder del juego es, es saber que tenemos que jugar necesariamente. Por ahí nos dice el fin de semana jugué con mis sobrinos en el parque, ok. Qué bonito es Buenas el juego noches, libre. profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Yo jugué en mi niñez, no he En jugado. tu niñez, Emily, ya no has Hace, vuelto a jugar. hace 500 años. Hace 500 años fue tu No, así niñez. como usted dice libremente, no, pues porque uno ya es adulto. En cambio, en la niñez si juegas libre, sin problemas, sin dificultad, sin preocupación, sin tensión. Otras veces jugamos, pero siempre, ay, no tenemos mucho tiempo, 20 minutos. En la semana de gestión hemos jugado vóley, pero no, tenemos 20 minutos nada más, como que limitado. Libremente es en la niñez, porque no te apura ninguna preocupación. No es que eres libre, tus papás están detrás de ti. Entonces, juegas, puedes jugar todo el día también. Qué hermoso es ser niños, ¿verdad? Sin Por supuesto, preocupaciones. Correcto. una etapa muy linda, debe volver, pero no puede. Muy Gracias, bien. profesor. Claro que sí, Emily. Por acá Marta nos dice, yo jugué por última vez cuando tenía 14 años. Luisa nos dice, hoy en la mañana, cuando les enseñé a mis niños de tutoría a jugar liguita. Ah, qué bonito. No sé si alguien más quiere mencionar algo. Por ahí creo que Sanco, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué decimos a esto? ¿Cómo aprendíamos cuando éramos niños? Creo que está muy relacionado a cuando fue quizás por ahí la última vez que jugamos, pero ¿cómo aprendíamos cuando éramos niños? ¿Quién quiere contar ahí un poquito su experiencia? Yo creo que así nos enriquecemos todos. Que yo entiendo ha sido muy similar la de toda nuestra generación, ¿verdad? Rosa nos dice cantando en inicial, claro.
Aprendíamos los colores también, la tabla de multiplicar, cantando, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otras formas de aprendizaje teníamos cuando éramos niños? Buenas noches con audios, por ejemplo, con instrumentos musicales. ¿Ok? Con instrumentos musicales, con audios. Por ahí Luisa nos dice cantando, con rimas, con cuentos, los especiales cuentacuentos también. Haciendo texturas, nos dice Juan Carlos. Jugaba en casa con mis hermanos, con la pelota y también ahí se aprendía. ¿Ok? Excelente. ¿Cuántos han jugado haciendo Yo creo manualidades? que, Sí, perdón, yo creo que también habían juegos imaginarios, ¿no? Que no estaban establecidos, sino que lo creabas en el momento, en los momentos de recreo, utilizabas los recursos que tenías a mano, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, esos niños que no tienen muchos recursos y crean juegos con chapitas, con botellas, ¿no? O sea, ahí está muy puesto en escena la creatividad, ¿no? correcto. Muy bien. Pues la creatividad es importante. Por aquí Katy nos dice, los profesores nos decían con qué materiales jugar en los rincones del salón. Excelente. Y efectivamente utilizaban mucho la imaginación. ¿Cuántos hemos jugado que éramos astronautas y teníamos que viajar a la luna y ya nos hacíamos la idea de la distancia que había entre la Tierra y la luna y que pasaban por ahí su tiempo, etcétera, etcétera? Ahí, Luisa, el uso de la imaginación y creatividad no tiene límites. Jugábamos que éramos conductores de vehículos, tantas cosas que hemos jugado también con la imaginación y que mucho de ello nos favoreció un aprendizaje importante. Pero veamos un poquito más de cerca las raíces y el significado del juego tradicional. Y para eso hay que entender un poquito la historia también que tiene el juego tradicional. ¿Por qué? Porque el juego lo que ha hecho es acompañar al ser humano desde la prehistoria y ha tenido un papel esencial principalmente en la socialización, pero también en el aprendizaje y en la transmisión cultural. Hay restos arqueológicos que han mostrado, ya con la evidencia respectiva a nivel científico, que las civilizaciones antiguas ya tenían juguetes e incluso tenían actividades lúdicas organizadas. Por ejemplo, en Mesopotamia se encontraron hallados tableros de juegos similares al actual backgammon, si lo conocen por ahí, y eso está en los libros de historia también, como el juego real de Ur, que datan aproximadamente del año 2600 antes de Cristo, y que evidenciaban que el juego no solo era una forma de entretenimiento, sino también era una herramienta poderosa para el desarrollo a nivel estratégico, a nivel social, cultural, ¿no? Entonces, todos estos juegos lo que hacían era reflejar la estructura jerárquica, las creencias religiosas de la sociedad en este contexto mesopotámica. ¿Por qué? Porque se iban vinculando los juegos con el destino, con la fortuna, y por tanto cogían esta idiosincrasia, ¿no? Los egipcios también desarrollaron una amplia variedad de juegos, el famoso Senet, que es considerado uno de los primeros juegos de mesa ya estructurados, que tenía un componente muy fuerte a nivel simbólico, representaba pues este viaje del alma hacia el más allá, ¿no? Y todos los tableros se han encontrado en tumbas faraónicas, entonces era una realidad, formaba parte de las culturas antiguas, ¿no? E incluso ya historiadores mencionaban que tenía una función mucho más ritual, mucho más religiosa. Si nos vamos para Grecia, la antigua Grecia, se tienen datos y evidencias de que el juego no solo era una fuente de diversión, sino más bien era una herramienta educativa fundamental, ¿no? Que estos juegos diferentes que utilizaban en la antigua Grecia ayudaban a desarrollar la destreza manual, el pensamiento estratégico, ¿no? Y ya filósofos como Platón, Aristóteles, señalan pues la consideración de que el juego era un medio esencial para el aprendizaje y para el desarrollo moral,
de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque consideraban que fomentaba la exploración, la creatividad, la preparación para la vida adulta, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir viendo y hacer un recorrido por la Edad Media antes de llegar ya a la edad más actual, contemporánea. Eh, Incluso en la Edad Media, ya con el surgimiento de las órdenes mendicantes, el juego se mantiene como una actividad central en la vida cotidiana, ¿sí? Y ahí la percepción sobre el juego iba variando de acuerdo tanto al contexto social como al contexto religioso. Las órdenes religiosas empiezan a cumplir un rol importante en el desarrollo de la sociedad, de las diferentes culturas, y por tanto, mientras que, por ejemplo, los juegos de azar eran en algunos casos hasta condenados por la iglesia, otras actividades lúdicas como por ejemplo la cuerda, no sé, la rayuela, la pelota, los torneos de caballeros famosos de la Edad Media, eran más bien ampliamente aceptadas y promovidas como formas de recreación, como desarrollo físico, etcétera. En el Renacimiento aparece con el auge del humanismo y con el auge de la valoración del conocimiento, se comienzan a diseñar juegos con propósitos educativos. Empiezan los acertijos matemáticos, los juegos de estrategia para la formación en la guerra, por ejemplo, en la diplomacia. Y estos son elementos interesantes porque es todo el recorrido que tenemos. ¿Qué sucede propiamente en el siglo XIX? El siglo XIX, en la historia del juego, marca un hito importantísimo en la formalización del juego como herramienta educativa. Se empiezan a través de la creación de los famosos jardines de la infancia, se empieza a destacar la importancia del juego en el desarrollo infantil, se empiezan a diseñar materiales didácticos específicos que busquen y que puedan propiciar o impulsar la estimulación en el aprendizaje. Finalizando el siglo XIX, inicios del XX, las nuevas pedagogías en ese momento, María Montessori, Piaget, que consolidan también el juego como un pilar esencial de la educación. Por ejemplo, Montessori, lo sabemos, enfatiza mucho el aprendizaje a través del juego manipulativo, ¿no? La exploración sensorial, de tal manera que se promueva más la autonomía, la experimentación activa, y esto estamos hablando de la década de los 60, casi finales del 60, inicio del 70. Piaget lo que hace es identificar el juego más como un proceso eh, fundamental vinculado con la construcción del conocimiento, ¿sí? Y por eso Piaget describe sus diferentes etapas, describe la relación que existe con el desarrollo cognitivo, aunque Piaget son unos años antes de todas las teorías de Montessori. Y aparece alguien más como Vygotsky, que lo que considera y propone es el juego como un elemento que no solo facilitaba el aprendizaje individual, sino más bien empezaba a promover el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego generaba interacción con otros y ahí es donde se establece la base para la teoría del aprendizaje sociocultural, que ya es finales del 70. Entonces, nos damos cuenta de referentes y personajes en el campo educativo con teorías y corrientes educativas que forman parte del hoy de la educación también. Y aparece un auge ya con las tecnologías digitales del siglo XXI, ¿no? Lo que vemos en pantalla con esta imagen es algo tan nuestro hoy en día, ¿no? Donde aparecen nuevas formas de juego, aparecen los videojuegos educativos, los juegos serios, el Serious Play, que promueve también Lego. No sé si han escuchado de esta metodología Lego Serious Play, que también es muy rica y muy importante, que lo que empiezan a hacer es combinar entretenimiento con aprendizaje, con la intención de que se potencien pues las habilidades cognitivas, creativas, emocionales, y por tanto es muy rico. ¿Qué les quiero decir con todo este recorrido histórico?
que el juego ha sido una constante en la historia del ser humano. ¿Sí? Se ha adaptado a las necesidades, a los contextos de cada época, pero siempre ha mantenido este papel esencial ¿en qué? En la formación del individuo y en la transmisión de la cultura. Esos han sido como que los dos ejes fundamentales por el cual el juego tiene un gran valor importante. Formación del individuo, transmisión de la cultura. Pero veamos para entender este énfasis de la historia y del desarrollo evolutivo del juego con algunas características del juego tradicional. ¿Por qué? Porque el juego tradicional siempre ha sido una manifestación cultural esencial en todas las sociedades. Se ha ido transmitiendo incluso de generación en generación como parte del aprendizaje, como parte de la socialización infantil. Y los elementos que aparecen es, primera característica, espontaneidad. A diferencia de los juegos estructurados o de los juegos dirigidos, el juego tradicional surge de manera natural en todos los espacios, digamos, de convivencia infantil, sin que haya necesidad de una planificación previa, de materiales específicos, ¿sí? Por tanto, los niños y niñas pueden iniciar un juego en cualquier momento, en cualquier lugar, se adaptan según sus intereses, según el contexto, según los recursos, herramientas que tengan a la mano. Y esto es importante porque desde esta característica de espontaneidad que tiene el juego tradicional, se empieza a fomentar o se puede fomentar, por ejemplo, en los estudiantes, la autonomía, la autoorganización, y esto va a permitir a la vez que los participantes pues tomen decisiones sobre, no sé, la dinámica del juego, sobre su duración, etcétera, etcétera. Pero así como está la espontaneidad, aparece también la creatividad, que es una de las mayores fortalezas que tiene el juego tradicional. ¿Por qué? Porque cada grupo de niños, cuando modifica sus reglas, introduce variaciones, puede generar fusiones de diferentes juegos y así crear nuevas experiencias lúdicas, le permite estimular el pensamiento divergente, el que puedan hasta el mismo hasta la misma capacidad de resolución de problemas, ¿no? Que como bien sabemos son habilidades fundamentales en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional de nuestros estudiantes. Pueden inventar roles, pueden inventar historias, pueden crear escenarios ficticios, ¿no? Todo esto es impulsar y fomentar la creatividad y esto lo genera el juego tradicional. Un tercer elemento que es claramente importante y evidente a la vez es la interacción social. El juego tradicional se desarrolla siempre en un entorno de cooperación, en un entorno de, digamos, socialización. Y ahí es donde se empiezan a promover, por ejemplo, valores como la negociación, el respeto, la empatía, ¿sí? Y por tanto, imaginemos que los estudiantes, los niños, los adolescentes están jugando en grupo y es ahí donde los que participan acuerdan reglas, tienen que respetar turnos, tienen que resolver posibles conflictos de manera colaborativa. Y toda esta dinámica fortalece las habilidades a nivel comunicativo y a nivel socioemocional. Y así se preparan a los niños para la vida en sociedad, ¿sí? Por tanto, ¿cuán importante es? Y una cuarta característica es el aprendizaje basado en la experiencia. ¿Por qué? Porque esta es una de las características muy valiosas que tiene el juego tradicional. Su capacidad de poder enseñar sin que los niños sean plenamente conscientes de que están aprendiendo, ¿sí? Imaginemos, no sé, una repetición de acciones o la misma experimentación que van desarrollando habilidades motoras, cognitivas, emocionales, pues en un entorno, digamos, lúdico que está libre de presiones. Imaginemos, por ahí lo mencionaban, el juego de la cuerda, o la rayuela, no sé, o las rondas rítmicas, ¿no? ¿Qué fomentan este tipo de juegos? Creo que coincidimos de que el acuerdo, la rayuela o las rondas rítmicas se centran en fomentar todas ellas la coordinación, ¿no?
o el equilibrio, ¿verdad? Pero imaginemos el juego de canicas o cuando jugábamos a las escondidas. ¿Qué creen? Ahí sí, yo me animo a preguntarles que pudiesen estar fomentando este tipo de juegos. Jugar las canicas o jugar a las escondidas. ¿Qué creen que puede fomentar este juego o estos juegos? La destreza puede ser. Ok, la destreza, excelente. ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima? La estrategia, nos dice Luciana, excelente, porque tienes que saber primero ver, adelantarte a dónde me voy a, no sé, esconder, por qué ahí. La habilidad misma nos dice milagros, correcto, y es por qué me tengo que esconder acá, ¿ok? Sí, Juan Carlos o Consuelo. Autoconfianza, La porque, autoconfianza, claro, para que no te encuentren. El ingenio, ok, el ingenio también. En las escondidas calcular la distancia y velocidad, excelente, y es claro, sí, específicamente el razonamiento lógico, la toma de decisiones también, correcto. Y por el pensar tanto, en el pensamiento del otro. ok, ¿Cómo pensará esta persona? O conocerlo un poquito, ¿no? Sensibilizarlos al conocimiento de los que estamos jugando, ¿no? O los que se están jugando, ¿no? uh-huh. Correcto, el pensamiento del otro, la planeación, como nos dice Manuel, Marta nos dice el mismo aprendizaje, y efectivamente, hay un aprendizaje implícito, y considerar el aprendizaje implícito es clave para el desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque este aprendizaje implícito facilita la adquisición de conocimientos de manera muy natural, muy motivadora, y eso era lo que nos decía Piaget en el 51. Entonces, digamos, el juego tradicional no solo es una fuente de entretenimiento. Y esa es la primera idea con la que me gustaría que nos quedemos. El juego tradicional es un medio esencial para el desarrollo del individuo y especialmente si lo enfocamos para el desarrollo infantil. Y desde allí vamos a poder fomentar con el juego tradicional la creatividad, la interacción social, el aprendizaje experiencial, la espontaneidad, ¿sí? Y por eso deberíamos de considerar que es una herramienta invaluable para la educación y también para la socialización, especialmente en la infancia, ¿sí? Luciana nos dice buscar patrones en las estrategias del otro para poder evadirlos, hablando de los escondites y de todos los demás otros juegos que teníamos, totalmente, ¿no? Lo mismo con la tolerancia, las habilidades sociales que fomenta, nos dice Luisa, para respetar turnos, cubrirse todos para no ser descubiertos, tolerancia que nos dice Patricia. Y es muy cierto y muy importante. Ahora, algunos ejemplos de juegos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la rayuela, ¿no? Para toda la región nuestra, América Latina, creo que se utiliza en escuelas pues para enseñar matemáticas todavía, con operaciones numéricas en cada casilla, ¿no? Y genera diversión. Ahora vamos a ver por qué y qué es lo que sucede en el cerebro y por qué el juego y el aprendizaje basado en juegos como la gamificación fomentan justamente y son metodologías como anillo al dedo a nivel cerebral. En Francia este juego se utiliza mucho también, ¿sí? Pero es más popular en América Latina. La cuerda, ¿no? O la soga, que va desarrollando agilidad, ¿no? Hasta trabajo en equipo si es que están en los extremos. En Estados Unidos se juega mucho la cuerda o la soga, en España, en Japón también, interesante. En Japón tiene un nombre, se me ha ido ahorita, ahorita me viene. Toby. Toby le llaman en Japón, que es una versión de saltar la cuerda, pero centrado, enfocados en desarrollar habilidad y agilidad. Otro juego que tenemos por acá, las canicas, las famosas canicas, ¿no? Lo hemos jugado en las calles. Por ejemplo, algo interesante es que en la antigua Grecia y también en Egipto se encontraron vestigios de
digamos, de canicas, pero no eran canicas como tal, sino hechas con arcilla. Por tanto, eran juegos similares, pero yo sí me imagino que jugaban como jugaban ellos, ¿no? De repente, de manera muy similar, pero cuánto se disfrutaba. Y finalmente ahí está lo que hablábamos hace un momento, las escondidas, el escondite, ¿no? Que como ya hemos dicho, la toma de decisiones, la memoria espacial, la estrategia y todo lo demás que es importante. Ahora, el juego en la educación tradicional. Me gustaría que veamos, siempre pongo esta imagen y la comparo con esta imagen. Ayer estaba en clase, no me acuerdo si fue de la maestría, no, en clase del diplomado de neuroeducación con varios participantes. Maravillosa, era la última sesión también. Y sí, Temblor, temblor, eh, temblor, no lo siento yo. sí, acá sí. Sí, con calma, nomás, tranquilos, no se Ha vayan a sido un asustar. remesón fuerte. Un remesón fuerte. Yo ni lo he sentido, ¿ven? Me emociono tanto cuando hablo de neurociencias. Yo soy bien miedoso, yo hubiera salido corriendo, hubiera dejado acá en pantalla. Pero bueno, gracias a Dios estamos todos bien. Y les contaba que siempre pongo esta imagen para comparar, ¿no? El tipo de salones, si es que ha habido algún cambio y demás, pero no me detengo en ello, sino siempre sí considerar, por ejemplo, que a lo largo de la historia, ya propiamente hablando de la educación formal, siempre ha habido esta postura, les decía, ambivalente hacia el juego. Durante muchos siglos, las metodologías educativas se basaron principalmente en la memorización, en la transmisión de conocimientos de una manera mucho más estructurada y se dejaba poco espacio para el juego dentro del aula, ¿sí? Y por eso ya hemos dicho que se relegaba a los espacios de recreo, como ocio y demás. Pero, por ejemplo, a pesar de la resistencia histórica que ha habido de estos sistemas educativos, digámosle, categoricémosle entre comillas como tradicionales, han empezado a surgir diferentes ¿sí? iniciativas que empiezan a incorporar el juego como una estrategia pedagógica mucho más efectiva, ¿sí? Y muchos países empiezan a demostrar que el juego no es solo una herramienta lúdica, sino también es un recurso didáctico que lo que hace es potenciar el aprendizaje en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, el famoso sistema educativo finlandés, que es un sistema educativo de alto rendimiento. Finlandia entendió esta necesidad y lo que hace es integrar el juego en la educación inicial como un eje central del aprendizaje. ¿Sí? El juego libre, el juego dirigido, que permite a los niños pues, desarrollar creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que Finlandia considera? Pues que tienen la idea de que los niños aprenden mejor cuando experimentan, cuando exploran a su propio ritmo, ¿no? Sin que haya presiones excesivas de evaluación académica temprana. Y esto es un elemento importante por lo que también el sistema educativo finlandés tiene mucho éxito también en cuanto a desarrollo, ¿sí? Es más, la etapa preescolar no existe como tal directamente, promueven más que vayan ya con una edad sobre los 6 o 7 años, pero hasta antes potencian mucho que jueguen, ¿no? El niño tiene que jugar. Otro sistema educativo es el sistema educativo japonés. Aquí en la educación primaria, por ejemplo, los juegos tradicionales se empiezan a incorporar ya formalmente en el currículo escolar como una estrategia que pueda ayudar a mejorar la coordinación motriz, a que se pueda fomentar la socialización entre los estudiantes, entre los niños. Y por tanto, estos juegos no solo ayudan al desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sino también, por ejemplo, fortalecen valores culturales, empiezan a fomentar el respeto por las tradiciones
y por eso lo encuentran como un elemento importante dentro del ADN. Para poder haberlo incorporado dentro de su currículo es porque tiene un valor sumamente importante, ¿no? Por eso las actividades lúdicas están dentro de los métodos de enseñanza en Japón. Cuán rico es, ¿no? Y curiosamente, en la región, el sistema educativo mexicano también. Aquí, por ejemplo, experiencias que cuentan en México, en el sistema educativo mexicano, empiezan a considerar diversos programas que incorporan el juego tradicional en la enseñanza, por ejemplo, de matemática, de lengua, ¿no? Usan juegos como, por ejemplo, la lotería, ¿no? Y ahí van aprendiendo operaciones matemáticas básicas, pero a la vez también fortalecen la identidad cultural, lo promueven con el tema de las lenguas también, las lenguas maternas, ¿no? Y por tanto en un contexto nos dan luz y nos dan señal de que es una evidencia clara de que el juego, lejos de ser una actividad, digamos, meramente recreativa, puede ser un recurso pedagógico esencial que favorezca el aprendizaje significativo. Pero avancemos un poco más para que el tiempo no nos gane. ¿Cuáles son estos beneficios clave que tiene los juegos y el juego en sí mismo para el cerebro? Primero, un aumento de la motivación intrínseca. En sí mismo el juego ayuda a la motivación intrínseca, fomenta la motivación intrínseca, pero también fomenta la mejora de las funciones ejecutivas, que como bien sabemos están en la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal, área y región del cerebro que es la última en desarrollarse, eh, termina de desarrollarse hacia los 25 años, el cerebro madura de atrás hacia adelante. Y esto es importante, acá siempre con el cerebrito, esto es importante porque, claro, empieza a desarrollarse y a madurar, va en este sentido, y la última parte es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, donde está la sede de las funciones ejecutivas, la parte más consciente que tiene el ser humano. Y es la última que termina de madurar hacia los 25 años. Y otro beneficio es la mejora de la memoria y de la retención, evidentemente. Los juegos fomentan, ayudan a esta mejora y al desarrollo de la empatía, de las habilidades sociales, bajo el principio que la neurociencia nos regala del cerebro social, que en algún momento también podremos ahondar más. Y miremos el cambio de los juegos tradicionales al ABJ rápidamente, considerando pues las teorías del aprendizaje que mencionábamos hace un momento, que es importante, porque claro, el juego, al ser una actividad inherente al ser humano, ha ido evolucionando desde el entretenimiento espontáneo, como hemos visto a nivel cultural, de evolución histórica, hasta, decíamos, convertirse en esta poderosa herramienta educativa. Con el desarrollo de las teorías del aprendizaje, especialmente del constructivismo de Piaget y de Vygotsky, el juego lo que ha hecho es ganar un espacio dentro del aula importante. Para Piaget, el énfasis recaía en el que el juego es una actividad esencial. ¿Para qué? Para que se construya conocimiento. ¿Por qué? Porque al permitirle a los niños interactuar con su entorno, podían desarrollar habilidades cognitivas a través de la experimentación. Y por eso tenía este valor importante. Para Vygotsky, más bien, él destacaba la importancia del juego más en el aprendizaje social, ¿no? En la famosa zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque es ahí donde los estudiantes podían alcanzar niveles de comprensión superiores en esta interacción con los pares y con los adultos mediadores, ¿no? Y es ahí donde coge esta fuerza. Pero a pesar de todas estas bases teóricas, el ABJ ha ido emergiendo más como un enfoque pedagógico innovador, ¿sí? Y que lo que busca es transformar la educación en una experiencia mucho más activa y mucho más inmersiva también. ¿Sí? ¿Cuál es esta implementación y retos que se deben considerar justamente para hablar de una adecuada implementación del ABJ? Primero, pasa por un diseño del juego, que es importante y que es necesario.
Y este diseño de juego tiene que considerar un equilibrio adecuado entre la meta académica que se considera y el juego en sí mismo. ¿Por qué? Porque si la meta académica es muy alta, los retos, los desafíos del juego son muy difíciles, lo que termina sucediendo es aburrimiento, desmotivación, apatía, y los beneficios que tiene el juego a nivel neurobiológico no terminan de concretarse. Por tanto, es importante una adecuada implementación y una adecuada mirada, partiendo de un diseño de juego. Este juego lo voy a utilizar con este propósito. El reto es adecuado y asequible a mis estudiantes. Si no, ¿cómo puedo lograr este equilibrio entre el juego y entre la meta académica? Y finalmente, la adaptación a las diversas necesidades. Es fundamental, partiendo del principio que nos propone la neuroeducación de que no hay dos cerebros iguales, no hay dos cerebros idénticos, cada cerebro es único, irrepetible, ¿sí? Y por tanto, la exigencia de la personalización del aprendizaje. ¿Qué tienen que hacer o girar o hacia dónde tiene que girar nuestra mirada en el diseño y en la implementación del juego? Justamente en esto, en la adaptación a las diversas necesidades. Ahora bien, no me voy a detener mucho en las bases neurocientíficas del juego, porque me gustaría que en los últimos minutos miremos algunos ejemplos prácticos que he separado para ustedes, pero sí entender básicamente esto, que cuando hablamos del aprendizaje y de la base biológica del aprendizaje estamos hablando de neuronas, de conexiones sinápticas, de la famosa sinapsis neuronal y de neurotransmisores. ¿Sí? Son elementos que fundamentan la base biológica del aprendizaje. Yo siempre hago este gesto. Que dos neuronas se conecten entre sí es aprendizaje. Y para que se puedan conectar, para que puedan hacer esta sinapsis, necesitan de los neurotransmisores. Mientras más fuerte es esta conexión, más significativo, más duradero, más integrado es el aprendizaje. Y por tanto, esto es esencial. Pero miren el proceso de plasticidad cerebral de las y cómo se dan las neuronas también y las conexiones sinápticas a través del juego, ¿no? Miren cómo es una neurona en estado natural, cómo es una neurona durante el entrenamiento, que puede ser cognitivo, y que se puede lograr a través del juego también poderosísimo, y miren cómo es después del aprendizaje, miren toda esta evolución. Pero miren cómo se genera durante el entrenamiento o entretenimiento también, o en el juego mismo, ¿no? En el proceso de aprendizaje. ¿Cuán importante es esto? Y cómo estas conexiones sinápticas que se dan se empiezan a disolver, a diluir, justamente porque no fueron significativas o duraderas. Y cómo podemos, despertando la emoción, que efectivamente el juego en sí mismo, desde la naturaleza más profunda de nosotros como seres humanos que tenemos, podemos lograr ello. Porque se activa el famoso sistema de recompensa cerebral, todo el circuito de recompensa, desde donde surge hasta donde termina, que es la corteza prefrontal, que como sabemos, hemos dicho, es la parte más pensante que tiene el ser humano, y la importancia que tiene el juego con la motivación en el aprendizaje. ¿Cuál es el poder del juego? Este pequeño slide lo sintetiza. El poder del juego radica en lo siguiente, en que ayuda y favorece la liberación de neurotransmisores, y sabemos que los neurotransmisores son fundamentales para el proceso de aprendizaje, la activación del sistema de recompensas que hemos visto y que sabemos que el sistema de recompensas genera motivación, aumenta la motivación, potencia y fomenta más motivación, y el fortalecimiento de la atención y de la flexibilidad cognitiva. Considerando que la atención es un pilar necesario para el aprendizaje. Ya podríamos, es el sexto principio neuroeducativo que las neurociencias promueven, que es que no hay aprendizaje sin algún tipo de memoria y sin algún tipo de atención. Por eso es fundamental. Aplicaciones prácticas en la educación. De una manera muy rápida, al menos unas ideas que a ustedes les puedan quedar en esta primera ruta
Epele, esto da para un curso, es más, nos estamos animando a quizás lanzar un curso solamente de aprendizaje basado en juegos, un curso de un mes, 4 sesiones así, para poder ver esto con mayor detenimiento, porque en una hora es imposible con todo lo que hay que conversar, compartir, trabajar y hacerlo muy práctico. Pero bueno, ya les daremos por ahí novedades cuando lo lancemos. Por ahí empiezan a poner, sería interesante. Claro que sí. Si consideramos los juegos en educación inicial de 3 a 5 años, entendamos algo, que en la infancia el juego es el principal mecanismo de aprendizaje. Ya la neurociencia ha demostrado que cuando los niños juegan, cuando el ser humano juega, pero especialmente los niños juegan, se activan múltiples áreas cerebrales. Y es ahí donde se empieza a fortalecer la plasticidad neuronal, la autorregulación emocional, la memoria de trabajo, la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Ahora bien, veamos algunos juegos para el desarrollo emocional. No sé si han escuchado de estos juegos, por ejemplo, uno de ellos es Emoticápsulas, que es un juego basado en cápsulas de colores que representan diferentes emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa. Y dentro de cada cápsula, los niños lo que pueden hacer es colocar dibujos, fotos, pequeños objetos, ¿no? Que lo que hacen es reflejar los momentos en los que han experimentado esa emoción, ¿sí? Hay un impacto directo a nivel cerebral en la amígdala, en la corteza prefrontal, etcétera, ¿no? Entonces se puede utilizar, no sé, en las rutinas de las mañanas, donde cada niño elige la cápsula según la emoción y puede explicar hasta por qué la eligió, o después de una actividad intensa que hayan tenido, o incluso podría considerarse también combinada con técnicas de mindfulness, por ejemplo, que ayuden a los niños a identificar sus emociones en el cuerpo, etcétera, etcétera. Un segundo juego es el monstruo de colores. Voy a correr un poquito y les voy a robar solamente 10 minutitos para poder ver los 3 niveles y que les puedan servir y que vayan con elementos prácticos en esta primera ruta. Pero estos ya son juegos que los pueden aplicar, ¿sí? El monstruo de colores, que está basado en un libro de Ana Llenas, que lo que hace es invitar a los niños a que clasifiquen sus emociones en frascos de colores, donde relacionan cada color con un estado emocional específico. Esto les va ayudando a fortalecer la conciencia emocional, la autorregulación también emocional, etc. Ahora, juegos para el desarrollo de conteo. ¿Cuáles tenemos? Este juego que es Unicornio Destello, así se llama el juego, que es un juego de mesa en los que los niños deben contar nubes, recolectar cristales mágicos y van avanzando en un tablero con un unicornio, ¿no? Aquí sirve para introducir el conteo en situaciones muy concretas, ¿sí? Hay un impacto en el lóbulo más parietal, en los parietales, porque hay un procesamiento numérico, un procesamiento espacial, hay la corteza prefrontal evidentemente por el desarrollo de la memoria, de la planificación. Ahí se ve el juego como es y claro, lo disfrutan y demás. Hay otros juegos para la memoria, para el desarrollo de memoria. Por ejemplo, este juego, no sé si lo han escuchado, que son los bomberos, que es un juego cooperativo en el que los niños lo que tienen que hacer es recordar rutas para llevar agua a un incendio antes de que se propague. Como recuerdan, están fomentando la memoria espacial y por tanto hay una activación específica del hipocampo. Entonces esto se puede vincular con temáticas, no sé, de seguridad, de prevención de incendios. Se puede adaptar para que los niños creen sus propios desafíos también con rutas alternativas. Entonces explota la creatividad y son juegos que ya están listos para usar. Y en eso consiste la BJ, a diferencia de la gamificación. Juegos para el desarrollo de la motricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, este juego que es el juego de la rueda caracol. Van girando una ruleta, mueven fichas en forma de caracol y que también puede ayudar mucho para fortalecer la direccionalidad, los conceptos de giro, de desplazamiento, etc. Para la asociación, y corro un poquito más, este juego, Envirt Erizo, que es un juego de asociación, también, que deben asociar diferentes objetos con un erizo de colores. Serpentina, que también es un juego de asociación,
que tienen que asociar diferentes partes de serpientes de colores y patrones para que puedan completarse correctamente. Esto es para trabajar mucho, por ejemplo, la discriminación visual, la atención de los detalles. Se pueden hacer retos como, por ejemplo, completar la serpiente en un tiempo determinado para mejorar la velocidad de procesamiento, por ejemplo. Creo que es muy rico también para ello. Para la atención en los niños, el Cucutraz que hay detrás es un juego pues, que deben observar un grupo de imágenes y luego adivinar cuál ha desaparecido cuando se les oculta. Entonces, esto ayuda mucho para la atención sostenida, para la percepción visual, para trabajar con números, letras, palabras. Creo que es muy rico en este sentido. Ahí lo vemos, lo tapamos y ya está. Juegos que son más todoterreno, ¿no? Este que es Monster Kit, que puede ser utilizado como una actividad de introducción más a la escritura creativa. Se inventan historias sobre su monstruo, se puede integrar con proyectos, por ejemplo, de arte, de diseño, se pueden hacer desafíos como crear un monstruo con emociones específicas, por ejemplo, para trabajar más la expresión emocional. Entonces, vemos que hay muchísimo aquí en inicial, pero rápidamente en primaria y culminamos con secundaria en unos minutitos. En primaria, que es una etapa crucial más para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, del pensamiento abstracto, de la autorregulación emocional, aquí los juegos lo que hacen es potenciar estos procesos activando redes neuronales relacionadas más con la memoria, con la resolución de problemas, con la creatividad e incluso también con la socialización. Veamos con la creatividad, por ejemplo, este juego que es Inventa Kit, paso a paso, que es un juego de construcción que lo que hace es fomentar mucho la creatividad y el pensamiento divergente. Les permite a los niños que diseñen y que puedan inventar diferentes estructuras y diferentes dispositivos, ¿no? Se puede integrar con proyectos de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Se puede plantear como desafíos también para que los niños puedan resolver un problema diseñando un invento. Y esto ayuda mucho a que se fortalezca la capacidad de prueba y error, que es clave, ya sabemos, pues, en la resolución de problemas reales. Ahora, juegos vinculados, por ejemplo, para la cooperación. Este juego que es Magic Maze. Magic Maze es un juego cooperativo donde se deben ayudar a diferentes personajes a que salgan de un laberinto, ¿sí? Pero lo curioso es que no tienen que hablar entre los estudiantes. Es un juego cooperativo. Trabajan en equipo, de manera colaborativa, para poder sacar al personaje del laberinto, ¿sí? Pero no pueden hablar. Entonces, ayuda mucho a desarrollar la paciencia, el pensamiento en equipo. Se pueden luego hacer variaciones con roles específicos también, etcétera, ¿no? Pero es algo muy, muy rico. La comunicación no verbal, por ejemplo, la coordinación del grupo. Otro juego es Misión Cumplida, que está aquí arriba, que es un juego de cartas también cooperativo. Aquí los jugadores lo que tienen que hacer es cumplir misiones en equipo, ¿sí? Y ahí es donde combinan estrategia, comunicación, etcétera. Entonces, ayuda mucho para trabajar, por ejemplo, en equipo bajo presión. La Isla Prohibida, que es otro juego también de colaboración, donde tienen que encontrar tesoros antes que la isla se empiece a hundir. Entonces es muy rico en este sentido porque se puede utilizar esta actividad para que se trabajen habilidades de liderazgo, coordinación en equipo, por ejemplo, ¿sí? Tan importante. Para la educación emocional, este juego que es Iconicus y también Feelings, que al final lo que buscan es asociar emociones con diferentes situaciones, pero considerando una interpretación de las respuestas de los demás. Entonces, se trabaja mucho la inteligencia emocional, la empatía, y desde ahí el compartir experiencias también personales relacionadas con las experiencias, las emociones vividas. Para ciencias naturales existe este juego que es Ecosystem, que es un juego de cartas. Los participantes lo que hacen es construir todo un ecosistema equilibrado con diferentes especies. Y por tanto esto se puede usar fácilmente en clases de ciencias, ¿no? Para que se trabaje interconexión de especies. Cuán rico es. Otro juego es Virus también.
y este juego de orígenes de las especies también se puede considerar. Para matemáticas, la aventura de tablas ayuda a reforzar las tablas de multiplicar a través de desafíos interactivos, estrategias lúdicas. Y el código secreto 13+4, así se llama este juego, que al final pues se combinan números, se combinan operaciones matemáticas para poder llegar a un resultado específico, ¿sí? Paso rápidamente a lengua, como este juego de Días de Radio, que es muy rico para poder narrar historias improvisadas a partir de temas o palabras claves. Se fomenta mucho la expresión oral, la creación de historias, las habilidades de comunicación y argumentación. Otro juego es este de aquí, que es Story Cubes, que es un juego de dados con imágenes que los jugadores usan para construir historias. Entonces empiezan a desarrollar la imaginación, la escritura creativa, la secuencia lógica también en los relatos. Y hay juegos también para todo, como para la música y el ritmo, como este Ritmo y Bola, que al final pues fomenta la coordinación grupal mediante palmadas y movimientos sincronizados. Esto para la memoria rítmica, no sé, pues para la atención auditiva también, para la cohesión grupal. Musical, que es un juego donde se asocian sonidos, instrumentos y canciones también con emociones o situaciones, y ayuda a enseñar aquí sobre géneros musicales, instrumentos, emociones en las músicas también. Para inglés hay un juego que es Play and Learn, que es muy interesante para relacionar imágenes con palabras en inglés. Este que es World History, que es un juego de preguntas y respuestas sobre historia mundial, pero está hecho en inglés también y es muy rico. Don't Say It, que al final es un juego para describir en una palabra sin usar términos que estén prohibidos y que ayuda mucho a la expresión oral, a la agilidad lingüística también. Y rápidamente, y cerramos con esto en educación secundaria, por ejemplo, en biología está Citosis, que es un juego para gestionar la ingesta de alimentos, la producción de cetonas en el organismo, muy específico para el tema de biología. Hay otro que es Pandemic, que yo tengo acá también, que es Pandemia, que es mucho para el tema también, del tema de los virus, pero sobre todo para fomentar mucho el trabajo colaborativo y en equipo, así que es muy rico. A nivel de química, hay un juego que es Atomic Bond, que es este de acá, que se deben formar enlaces químicos para crear moléculas estables. Se basan en los principios de teoría del enlace químico y la estructura molecular, y que es muy, muy valioso también en este sentido, ¿no? ¿Qué otros más? En historia, por ejemplo, este juego que es Twilight Struggle, que es un juego de simulación sobre la Guerra Fría. Aquí se asumen roles de Estados Unidos o la Unión Soviética y lo que se tiene que hacer es influir en diferentes regiones del mundo. Entonces, te genera o te permite analizar estrategias políticas, estrategias militares, específicamente, particularmente de la Guerra Fría, pero lo que yo quiero mostrarles es que hay una infinidad de juegos que se pueden utilizar para poder lograr nuestros propósitos. Miren cuánto tiempo puede pasar si se puede aprender, se puede combinar con debates, con análisis de fuentes históricas y se enriquece muchísimo el proceso de aprendizaje. En educación de valores, este juego es hermoso, que es Juegos Sospechosos Habituales, así se llama, que es un juego de dilemas éticos. Los jugadores lo que tienen que hacer es resolver un misterio y evalúan la credibilidad de diferentes testimonios, ¿no? Para el pensamiento crítico, para la educación cívica, se pueden integrar con debates sobre justicia, ética, valores sociales. A nivel empresarial, hoy que ya hay finanzas y demás, hay un juego que es de e-commerce game, que es un juego de simulación donde deben gestionar un negocio de comercio electrónico. Se toman decisiones sobre marketing, finanzas, logística y que por tanto es muy rico también. Y valoremos ello. Cierro con esto en estos últimos 2 minutitos. La gamificación y el ABJ no son lo mismo, ¿sí? La gamificación recoge elementos de juego en contextos no lúdicos. Y estos elementos del juego pueden ser insignias, pueden ser puntos, pueden ser niveles, pueden ser los mismos retos y desafíos, pero no el juego en sí mismo. Y la gamificación no necesariamente tiene que ser tecnológica. Puede utilizar tecnología como puede que no.
Si yo gamifico una experiencia de aprendizaje y pongo puntos, pongo desafíos, pongo retos, pongo avatars, etcétera, sin uso de tecnología, estoy gamificando la experiencia de aprendizaje. En cambio, el aprendizaje basado en juegos es utilizar el juego, como los que yo les he mencionado, dentro de los muchos más que hay en infinidad, para poder realmente aplicarlos y convertirlo en el vehículo principal del aprendizaje. No me detengo en este videíto por temas de tiempos, se los compartiremos también por ahí. Y no me detengo en los principios de la neuroeducación que ya muchos de ustedes conocen y que es importante también, sino me centro en esto para finalizar. Esta es una mirada a la gamificación, porque vimos las herramientas digitales y herramientas para el ABJ, pero quizás también para la gamificación se hace interesante este tipo de juegos. Por ejemplo, Flippity, que lo que nos permite es convertir hojas de cálculo de Google en una variedad de actividades interactivas como flashcards, juegos de trivia, mucho más. Entonces, ahí les animo a que busquen sobre esta aplicación, Flippity. No me detengo más en ella. Otra más es esta de acá, que es WordWall, que al final te ofrece plantillas para crear actividades interactivas como crucigramas, sopas de letras, cuestionarios, y esto te permite también gamificar las experiencias como tal. Blueket, que es esta de acá, que al final Blueket es una plataforma que le permite crear cuestionarios interactivos que se convierten luego en juegos, también como los que vemos acá, y por tanto ayuda a motivar y demás. EducaPlay, que nos permite crear una amplia variedad también de juegos educativos, sopas de letras, crucigramas, juegos de memoria y gamificar experiencias también. Y finalmente, GameKit también, que es una plataforma también de aprendizaje basada en juegos. Aquí los estudiantes van ganando dinero virtual cuando responden preguntas correctamente. Entonces, esto también favorece. El famoso Genially, que nos permite crear contenido, pues, uy, se me fue, contenido interactivo y animado, como presentaciones, infografías, juegos mismos también, y esto para poder gamificar las experiencias. Imagínense gamificando no solo una experiencia de aprendizaje, sino quizás todo un bimestre, y crear, por ejemplo, los diferentes retos y desafíos y que van ganando puntos y que integran, por ejemplo, en la formación también los famosos códigos de convivencia de los estudiantes y crean toda esta experiencia desde la ABJ, desde la gamificación y desde otras metodologías también, desde los proyectos mismos. Cuán rico hay, cuánto potencial hay, queridos amigos, también en ello. Y solo concluyo con esto: la gamificación no es una solución mágica, ¿sí? Esto es muy importante. Hay que ser muy equitativos. Yo siempre hablo del punto medio. Cuando me preguntan, ¿qué piensas de la tecnología? La tecnología no es buena ni mala, va a depender de su uso. Si nos vamos a los extremos son los malos. Por eso la filosofía clásica, la sabiduría pues, clásica, filosófica, Aristóteles decía, ¿no? In medio consistit virtus, decía Aristóteles, en el punto medio está la virtud, en el punto de equilibrio está la virtud. Los extremos son dañinos, los extremos son malos. El extremo de cosas buenas también es malo. Con algo tan sencillo como el ejercicio físico. El ejercicio físico es bueno y es necesario para la salud. El extremo de ejercicio físico puede ser dañino para la salud. ¿Por qué? Porque los extremos siempre son negativos. Lo mismo tenemos que considerar esto también para nosotros. Por ello, la tecnología ciertamente es una herramienta poderosa, pero cuando se utiliza de manera efectiva, ¿sí? Y ahí puede transformar la educación. Pero el éxito de todas estas herramientas, de todas estas metodologías, va a depender mucho de cómo se integra en el aula, de la capacidad del docente para adaptarla a todas las necesidades de sus estudiantes desde este principio de personalización del aprendizaje. Y por eso decía que la gamificación no es una solución mágica. Sí puede ser un complemento valioso para todas las estrategias de enseñanza que puedan haber a nivel tradicional, pero no es una solución mágica, ¿sí? Lo mismo con el ABJ. Así que, nada,
muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta primera parada de esta ruta EPL y que si alguien tiene algún comentario, alguna consulta, alguna inquietud, pues encantado en este último minutito. Les he robado más del tiempo, les pido las disculpas. Este tema me apasiona, me emociona. Todo lo que es neuro podríamos estar hablando y charlando horas y horas sobre este aspecto e investigando, que es lo más hermoso. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que pasen una feliz noche y que sigan disfrutando. Manténganse conectados a nuestra comunidad. Les vamos a llegar por ahí una invitación a que se unan a nuestro grupo, a nuestra comunidad TPL, porque por ahí vamos a compartir información siempre constante. Síganos en las redes sociales, Escuela Pedagógica de Lima, EPL. Sigan también en mis redes personales, que siempre comparto contenido. El curso de gamificación, de juegos para aprender. El curso. Muy Claro. bien, tomo la palabra y el deseo, lanzaremos un curso entonces próximamente. Vamos a ver Me los tiempos que a veces no son nuestros amigos, pero ahí lanzaremos el curso de ABJ y gamificación. Hernán, algo que, Gracias, Hernán. que quiero agregar antes de cerrar. Luciana, me parece claro que es sí. Bueno, vos sabés de mi pasión también por el juego en los contextos educativos, que me parece que es importante también extenderlo también para los adultos. Yo no sé en Perú si ustedes tienen escuelas de adultos mayores, pero acá es muy útil porque también se trabaja mucho con la frustración y con la vergüenza que a veces tiene el adulto cuando no está alfabetizado, cuando no cumplió en los plazos esperables su educación, y el juego es también ahí un vehículo que les permite a ellos liberarse de todos esos prejuicios que se tiene con relación al aprendizaje y a la posibilidad de aprender o no de la forma tradicional. El juego ahí juega un papel fundamental con los adultos mayores también. Y nada, como trabajaste con solamente hasta la secundaria, quería agregar esto porque me parece que es sumamente importante y que también en el contexto universitario se puede seguir aprendiendo jugando. Claro que sí, gracias Luciana por ello, efectivamente, ¿no? Y cuán importante es el poder lograrlo. Así que claro que sí. Te agradezco el comentario, que es súper interesante y súper necesario. Y esto podríamos hacer, veamos, únanse a la comunidad, mantengámonos unidos, abramos un grupo de investigación. Ahí Luciana también nos puedes aportar muchísimo en esta pasión que compartimos. Y esto por el bien de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestros estudiantes. ¿Sí? Pues muy bien. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Ahí les han puesto en el chat para que se puedan unir a la comunidad. Cada vez sigan pasando la voz, que seamos muchos más. Y esta primera parada en la ruta EPL está certificada, así que ya se comunicarán con cada uno de ustedes en los próximos días para hacerles llegar su certificado. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Feliz noche a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.